Me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Qué gusto. Igualmente, Rodrigo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días. Recientemente participaste en un foro en donde se habló del salario. Por supuesto, celebrabas esto que también en algún otro foro que compartíamos, y es, bueno, pues este impulso que desde Coparmex en 2016 se empezó a dar de manera más concreta para que se diera el aumento al salario mínimo, y que además los datos de la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares en México 2022 muestra que uno de los efectos importantes que ayudó a disminuir la pobreza tiene que ver con ello, ¿no? La compensación. Si bien la pobreza es multidimensional y vimos deterioros, por ejemplo, en el acceso a servicios de salud, en la parte de ingresos sí hay una mejora sustancial. Mencionabas ahí que para 2026 ya se estaría logrando el objetivo de que el salario alcance para 2 canastas, entendiendo que la familia promedio en México es de 4 miembros, 2 de los cuales trabajan. Sí, exactamente, Rodrigo. Como bien lo señalas, en el 2016 se hizo este proceso de desindexar el salario mínimo, que lo que sucedía es que como todo estaba indexado al salario mínimo, al subirlo afectaba créditos hipotecarios, servicios, multas, y esto generaba inflación, lo cual se traducía en una pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por eso se frenó tanto el salario mínimo, pero una vez que se logró desindexar y que apareció la UMA, entonces hemos podido impulsar, subir el salario mínimo, que como bien lo dice, se logró ya el objetivo de que llegara al nivel de la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo, una persona que gane un salario mínimo le alcance para la canasta alimentaria y no alimentaria. El objetivo que tenemos ahora, y es esperemos lograrlo para el 2026, es que ese salario mínimo en una familia de 4, donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para que los 4 lleguen a la línea del bienestar familiar, es decir, que se alcance la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto que señalas también, Rodrigo, de la encuesta de Coneval, es importante resaltar que si bien es cierto que hay 5 millones de mexicanos que salieron de la condición de pobreza, el 75% se explica precisamente por los aumentos en salarios. Habrá que estudiar luego más a fondo por qué los programas sociales en donde se invierte tantos recursos inciden tan poco en que la gente salga de la condición de pobreza. Pero enfocado en la parte de salarios, lo que propusimos en este foro, en donde junto con el Centro Mexicano de la Filantropía, CEMEFI, Acción Mexicana contra la Pobreza, Coparmex, USEM, esta Unión Social de Empresarios Mexicanos, aliarse, es que esta línea del bienestar familiar, que también se llama salario digno, que esperemos llegar para el 2026 en el salario mínimo, las empresas que puedan hacerlo no esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel, sino de una vez paguen al menos ese nivel de la línea del bienestar familiar. Y esa es la propuesta que hacemos, desde luego es de manera voluntaria a las empresas, para no esperar hasta el 2026, sino de una vez al menos paguen ese nivel, Rodrigo. Claro, y ese monto, lo mencionabas ahí, no sé cómo ocurrió, pero muchos lo reportaron como 12,400 pesos. Yo estaba viendo la conferencia y 11,400 pesos es la idea, ¿no? El monto, digamos. Realmente la línea del bienestar familiar son 8,600 pesos. Ah, bien. Es decir, el salario mínimo actual es alrededor de 6,300 pesos mensuales. El objetivo es que ese salario mínimo para el 2026 llegue a 8,600 pesos. Todavía no hay una propuesta para el 2024, esto se hará ya en diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde se decide cuál es ese monto que se aumenta, pero se publica este objetivo del 2026 para invitar a las empresas que claro, pues al menos paguen ese nivel. Sin embargo, sí, efectivamente hay una empresa que hizo esa propuesta, lo digo, es un análisis que hace una empresa viviendera, en donde hace el análisis de cuánto tiene que ganar un trabajador que trabaje en su empresa para que, además de alcanzar el nivel de la línea de bienestar familiar, pueda pagar un crédito hipotecario de una casa de las que ellos construyan, y ese es el monto al que llegan. Y de ahí salen los 11,400. Es correcto. Y eso, bueno, es un segundo escalón. Obviamente las empresas que puedan al menos pagar ese monto, y varias se han anotado en ese nivel, la invitación es a que lo hagan, ¿verdad? Es un ejercicio que nos parece interesante,
y que pues hace que la empresa pueda encontrar esas ventajas competitivas en otros aspectos, en innovación, que le permita, digamos, ser mejor que la competencia y no basarse en pagar salarios bajos, ¿no? Ese es un poco el análisis que hace esa empresa con esa propuesta, que muchas otras empresas han entrado en ese compromiso. Claro, porque además reduces la rotación, aumenta la productividad, pero más allá de ello, el inicio de este planteamiento tiene que ver con justicia social, ¿no? Que ya desde el 2016, con lograr la desindexación y la discusión que se había detonado, pues resulta obvio, evidente, y ahí están los beneficios a todas vistas, ¿no? Y creo que es importante la discusión también desde esa óptica. Y por otro lado, y lo mencionabas también en algún momento, pues ambos conocemos a un brillante ejecutivo de un banco que un día pues se dio cuenta que no había ninguna razón por la cual alguien en su institución ganara el salario mínimo y llevó los salarios a 10,000, ¿no? El que menos ganaba eran 10,000 y no le pegó ni al margen de la institución, y sí, evidentemente tuvo los beneficios, pero sobre todo pues era algo de lógica mínima, ¿no? Que beneficia al país, obviamente, porque eso lo estamos viendo. Parte del dato del 3.6% de la primera mitad de este año tiene que ver con la demanda agregada, ¿no? Es decir, con los servicios que están vinculados pues justamente a un mejor poder adquisitivo. Sí, es muy interesante el ejercicio de ese banco, porque lo que encuentra es que el costo, digamos, el porcentaje de costo que implicaba en su momento subir a todos al menos a 10,000 pesos, contra el costo total de la nómina del banco, pues se perdía en el redondeo. Y pues un poco el mensaje que nos deja ese banco con ese ejercicio es que, pues si queremos disminuir pobreza y desigualdad en el país, tenemos que empezar en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Voltear a ver en nuestras empresas y organizaciones a los que menos ganan y ahí hacer estos esfuerzos de subir los salarios, en lugar de hacer un aumento parejo en todos los niveles, subir precisamente en los niveles más bajos, los que menos ganan, y eso es lo que va logrando precisamente que más personas vayan saliendo de la condición de pobreza. Claro, y sobre todo genera, digamos, la virtud del trabajo, ¿no? Que ese es otro aspecto importante, es decir, de repente, y lo mencionabas al principio con el análisis del Coneval, pues habría que preguntarse la eficiencia de los programas sociales y qué tanto, pues la idea, porque varios de ellos llevan muchas décadas, pues realmente están generando mejores condiciones de cara a que las personas y las familias que están más marginadas en el país puedan tener avenidas para empezar a participar de la vida productiva, y en ese contexto, no por la vida productiva, sino porque ellos mismos pues puedan tener más bienestar a través de su trabajo, que eso además pues tiene una dimensión de dignidad en el ser humano. Sí, hay otro ejemplo que se dio en el foro de una empresa que tenía subcontratado el servicio de limpieza y le costaba 2 salarios mínimos por persona, pero de esos 2 salarios mínimos solo un salario mínimo llegaba al bolsillo de los trabajadores de limpieza. Claro. Y lo que hace es contratarlos en su nómina con 2 salarios mínimos. Quiere decir, al costo empresa, el mismo costo empresa, el monto de aumento para esas personas que están en limpieza, pues fue del 100%. Digamos, son del tipo de iniciativas que hacen algunas empresas que se comparten en estos foros, y bueno, ya cada empresa decide cuáles de esas prácticas asumir. Nos parece muy interesante el cómo cada vez hay, Rodrigo, más conciencia en las empresas y en las organizaciones de la necesidad de subir los salarios de los que menos ganan. Y en ese sentido tenemos que voltear a ver a la informalidad, Rodrigo. Claro, que si me permites, José, si me das la bondad de tu tiempo para conversar este aspecto. Ayer justamente acá en Imagen entrevistamos a Santiago Levy, que escribió un espléndido artículo, Pascal Beltrán del Río y yo, y él señala justo eso, ¿no? Cómo la formalidad subsidia la informalidad en México y eso mantiene pues una economía disfuncional en vez de destrucción creativa. Él dice creación destructiva, él y su coautor, y me parece que es un tema fundamental, pero se me acaba el tiempo en este bloque y te pediría la bondad de tu tiempo, José, y lo conversamos un poco más porque me parece que eso es uno de los temas fundamentales.
Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Vamos a hacer un corte. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Antes del corte me refería a este espléndido ensayo que publican Santiago Levy y Luis Felipe López Calva. ¿Qué falló? ¿Qué sigue México 1990-2023? En donde mencionaba, pues uno de los problemas que señalan es justamente la estructura formal e informal de la economía mexicana. Un 55% está en el sector informal laboral y un 45% en la formalidad, y obviamente la proporción en términos productivos es enorme, ¿no? Mientras el 55% produce el 22% del PIB, el 45% el resto. Y en ese contexto, pues no es un asunto menor, el 78%. José, y hablabas de ello, ¿no? De repente hemos visto muchas reformas, el aumento a los salarios sin duda es una de ellas, la reforma al sistema de pensiones, también clave, las vacaciones, pero las firmas pequeñas, las micro y pequeñas empresas, no es necesariamente sencillo lidiar, digamos, con toda esta carga, en donde ayer nos decía Santiago Levy, a Pascal y a mí, pues es muy oneroso generar un empleo formal. ¿Cómo lo observas desde Coparmex? Sí, bueno, primero, reconociendo que más de la mitad de la economía está en la informalidad, 55%, lo que nos preocupa es que es precisamente en la informalidad donde se pagan los salarios más bajos, y además son personas que no tienen seguridad social. Entonces, lo que proponemos desde Coparmex es que tenemos que acompañar a estos negocios informales para que se conviertan en empresas formales. Hay que facilitarles ese paso. Y en ese sentido, hay mucho que tenemos que aprender. Por ejemplo, cuando dialogamos con nuestros colegas organismos empresariales de Chile, en Chile la informalidad es solo el 27%. Algo han hecho mejor que nosotros para que la informalidad esté en esos niveles, y es precisamente en este proceso de diálogo encontrar qué factores diferentes tenemos que hacer. Algo de lo que estamos trabajando también en estas propuestas de aumento de salario mínimo, tenemos que cuidar, por un lado, desde luego que no genere inflación, que hasta ahorita estos aumentos al salario mínimo desde el 2016 no han generado inflación, lo cual no quiere decir que no la puedan generar. Pero el segundo elemento quizá más importante, Rodrigo, es que no generen informalidad. Y es precisamente en esto que señalan en su artículo, que si subimos demasiado rápido el salario mínimo, lo que se genera en la micro y pequeña empresa es mayor informalidad. Por eso es un estudio que tenemos que hacer con mucha precisión para lograr que no se genere informalidad, por un lado, pero por otro lado también acompañar a estos negocios informales para que puedan convertirse en empresas formales. Qué gran dato el de Chile. ¿Y qué hicieron en Chile, hasta donde les contaron ustedes sus pares de ese país? Bueno, tiene que ver con facilitar el ingreso de la microempresa a la formalidad, facilitar, desde luego, el pago de impuestos, facilitar los trámites, que de alguna manera es un gran tema en nuestro país, la mejora regulatoria. Lo que vemos es que en lugar de ir quitando requisitos, se van poniendo más requisitos cada semana, y esto va impidiendo que una microempresa, estos negocios de 1 a 10 personas, puedan permanecer en la formalidad. Pero por otro lado, también en este estudio de la informalidad encontramos en nuestro país estas grandes diferencias. Es decir, mientras que en el estado de Coahuila la informalidad es solo el 30%, y en el estado de Oaxaca es el 80%. Entonces, dentro de nuestro mismo país, en distintos estados, hay mucho que tenemos que aprender de unos estados a otros, precisamente para lograr atender a estas personas que trabajan en la informalidad y, como decíamos, reciben los salarios más bajos y que además no tienen seguridad social. Claro, es importantísimo esto que mencionas, porque además, digamos, siguiendo los datos desde hace varios años, siguiendo la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, que se ha publicado 2016, 18, 20 y 22, la más reciente, hay una correlación directa entre formalidad laboral y prosperidad, ¿no? Obviamente los estados como Coahuila, como Baja California Sur, Nuevo León
Chihuahua tiene una informalidad muy por debajo de la media nacional, en los 30%, y obviamente son las entidades más prósperas. Quizás la única diferencia es la Ciudad de México, ¿no? Pero ahí, bueno, en parte se explica por programas sociales y otros asuntos, mientras que, como bien lo mencionas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, pues tienen alta informalidad y de repente casi es una correlación perfecta con respecto a los hogares que se ubican en la pobreza por ingresos. Entonces, yo creo que ahí hay una extraordinaria observación. Ya por último, José, bueno, ¿qué viene en términos laborales? Porque por ahí está el tema de reducir a los 5 días laborales, ¿no? A las 40 horas. Pero bueno, pues como bien mencionabas, hay que ir haciendo los cambios, pero también entender cuáles son sus efectos para no generar el efecto opuesto y que para una microempresa pues sea más fácil no tener a sus trabajadores en la formalidad, con lo que esto impacta en términos de productividad, y en ese contexto, ¿qué viene en términos de reformas laborales? ¿Cómo se ven desde Coparmex? Y ya nos decías, bueno, pues viene la discusión en diciembre para ver cuánto aumentará el salario mínimo. Sí, y con respecto a la reducción de la jornada laboral, consideramos en Coparmex que no es momento de hacerlo. Este año, Rodrigo, ha habido 3 aumentos de costos: el aumento al salario mínimo, el aumento de los días de vacaciones y sobre todo el aumento de las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores. Este es una reforma social muy importante en donde desde el sector empresarial propusimos que los trabajadores que llegan al final de su vida laboral pues tengan la posibilidad de tener una pensión. Había 2 dificultades. Una primera, tenían que cotizar 1,250 semanas, muy pocos lo llegaban. Propusimos que se bajara a 750 semanas para que más trabajadores alcanzaran su pensión, pero por otro lado, cuando recibían su pensión era de solo el 30% aproximado de su último salario. Entonces, para acercarse a que la pensión se parezca más al último salario, propusimos aumentar las aportaciones de las empresas un 8%, es 1% por año durante 8 años. Empezando en este 2023, de tal manera que se logre que cuando reciban su pensión se acerque lo más posible a su último salario. Entonces, estos aumentos de costos, estos 3 aumentos de costos se tienen que compensar por un aumento en la productividad. En eso es en lo que estamos trabajando, y una vez que se logre aumentar la productividad, entonces se podrá hablar de otras reformas laborales. Nos parece que no es momento, en donde adicionalmente hay otro factor, Rodrigo, que es que hay vacantes abiertas que no se pueden cubrir, de tal manera que la gente no podría descansar, sino que tendría que trabajar porque no hay personal para cubrir esas vacantes, lo cual se traduciría en un aumento de costo adicional, porque habría que pagar entonces horas dobles y triples. Yeah. Entonces, por eso nos parece, Rodrigo, que no es momento de esas reformas laborales, ya se verá más adelante. Sí, sin duda, y además de repente hablamos como si estuviéramos pues justamente en Santiago de Chile o en algún país que no tiene el intenso problema de inseguridad que tenemos en México, en donde ya en la estructura de costos de muchas empresas, lamentablemente, pues el cobro de derecho de piso es un asunto que forma parte ya del paisaje. Hoy veía la portada del Universal y bueno, pues ahí tienen el anuncio a los pobres limoneros, ¿no? Y eso también es un factor fundamental. Se tienen que hacer reformas sin duda, mejorar los ingresos de los trabajadores, pero por supuesto, pues algo tan básico como el no ser extorsionado es un asunto fundamental que también tenemos que considerar en cuando uno piensa en cómo beneficiar pues, a trabajadores y por supuesto cómo tener una economía próspera. Sí, sin duda. En la encuesta que hacemos de seguridad, lo que se refleja, desde luego, primero es que 1 de cada 2 empresas han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses, siendo el robo de mercancías el primer delito, pero el segundo es este que mencionas, precisamente la extorsión, que incluye extorsión telefónica y en redes sociales, con también el cobro de piso. Obviamente 76% de extorsión telefónica y de redes sociales y 24% cobro de piso, y este delito empatado con lo que es el robo de vehículos. Entonces sí son condiciones que pues van pegando en los costos a las empresas, que nos impide avanzar en productividad, que es el gran tema que tenemos, Rodrigo, como país. Somos solo el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE, y por eso ese es el gran reto, lograr aumentar nuestra productividad. Pues José, te agradezco mucho el tiempo, la entrevista, y como siempre muy pendientes de las reflexiones y acciones en Coparmex. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de Coparmex.